primer lugar, muchas gracias, Carlos Moncho, por la invitación a compartir esta tarde con vosotros. Me uno a la felicitación por el trabajo que habéis hecho durante tantos años al frente de la asociación Moncho. Yo creo que nos conocimos en 2008, 2009, por ahí. 2008. Y la verdad es que siempre es importante tener personas generosas en un grupo como este, porque se le quita mucho tiempo al tiempo propio de la familia, al tiempo de ocio, y se tiene un trabajo extra que, bueno, aunque veo que estáis en muy buena compañía, que tenéis muy buena sintonía en la asociación, pero también el que está aquí pues se pone a veces también a la crítica, ¿no? Y eso es algo que también es de valorar, pues, y que os echéis para adelante. En primer lugar también, bueno, pues como secretario y amigo a la distancia de Pedro, pues me alegra mucho que me hayáis permitido estar aquí hoy porque desde la Asociación Española de Agricultura de Conservación también nos unimos al homenaje a Pedro, también a Aurora, y desgraciadamente pues llevamos una muy mala racha en la agricultura de conservación. También falleció hace algunos meses más Perico Maestre, que seguro que algunos lo conocéis, de Sevilla. También hemos perdido a Jaime Costa, que estuvo en Monsanto en sus orígenes también promocionando la agricultura de conservación desde la empresa. Pero bueno, siempre decimos que se va a lo mejor y en este caso yo creo que es verdad que somos muy buenas personas, pero afortunadamente también tenemos nuevas caras en la sala, porque os conozco, tengo muchas caras conocidas, pero también hay gente que no conozco, lo cual es muy bueno. Entonces, bueno, os voy a comentar en este rato algo de lo que se lleva ya bastante tiempo hablando, el tema del carbono, el tema del cambio climático, qué es lo que viene desde Bruselas, qué es lo que tenemos ya a nuestro alcance. Pero algo que habéis comentado en la reunión, y es el tema de los ecoregímenes. A mí me gusta pensar que los ecoregímenes, especialmente de la síndrome directa, se formó aquí en la jornada de Barruelo del Valle del año 2016. Algunos estuvisteis, supongo, allí, ¿verdad? Levantamos la mano cuando estuvisteis en Barruelo. Mucho, ¿verdad? ¿Os acordáis que había un señor no os acordaréis a lo mejor, pero en la mesa inaugural había un señor del ministerio? Y ese señor del ministerio, pasados los meses de la jornada, nos llamó a la asociación y fuimos a Madrid a tener una primera reunión con él. Ese señor es Fernando Miranda. Y Fernando en esa época era, si no recuerdo mal, director general en el ministerio, y con el cambio del gobierno lo hicieron secretario general de Agricultura, estuvo con el PP, luego con el PSOE, y mantuvo su interés por la agricultura de conservación. En el año 2019, creo que fue, en el año 19 nos volvió a llamar. Y me acuerdo que nos dijo, tuvimos una reunión bastante larga con él, hablando de aspectos técnicos, porque estábamos muy interesados en ver si desde el Ministerio se apoyara la agricultura de conservación, en serio, si podría tener una cierta acogida en el campo. Entonces me acuerdo que Fernando, no sé si estamos grabando, pero esto lo editamos después. Bueno, pues me preguntó si podríamos, con unas medidas razonables, tener 4 millones de hectáreas de superficie acogida a la agricultura de conservación en España, entre cultivo herbáceo y cultivo leñoso. Entonces, pues le dijimos, bueno, si se diseña una buena medida, con una buena dotación económica, razonablemente coherente, pues creemos que sí. Y a partir de ahí se empezaron a forjar los ecoregímenes, tuvimos varias reuniones
y la verdad es que nosotros lo que pedíamos era más dinero, como podéis imaginar, para la siembra directa y las cubiertas en frutales. Luego, por las cuestiones ya lo técnico a un lado y supongo que cosas que se nos escapan, bueno, pues la ayuda se puso en marcha con menos dotación de la que pensábamos, pero según la última datos se han recogido en torno a 3,9 millones de hectáreas, 3,8, 3,9 millones de hectáreas entre cubiertas, leñoso y siembra directa, por lo cual muy lejos no nos quedamos. Y nuestra ambición sería que hubiera más. Nuestra ambición sería que hubiera más porque todavía hay muchos millones de hectáreas, hasta los 20 aproximadamente en nuestro país, que se podrían acoger a alguna práctica de agricultura de conservación, bien en herbación o leñoso. Entonces ya os digo, perdonad la introducción un poco larga, pero los ecoregímenes se originaron, o gran parte del interés, yo creo que esa jornada de Barruelo tuvo bastante que ver ahí. Y claro, cuando hablamos de los ecoregímenes, todo el tema del cambio climático está muy relacionado y ya venía del anterior PAC. Pues cuando veíamos las medidas ambientales, pues una parte de las medidas ambientales siempre veía que ponían la coletilla la mitigación del cambio climático, la mitigación del cambio climático. Y luego veías que las ayudas se basaban en el laboreo y decíamos nosotros, bueno, ¿y esto cómo se come, no? Porque científicamente tiene una justificación complicada, ¿no? Salvo que aportemos mucha materia orgánica exógena, es decir, de la que nosotros nos generamos en nuestro campo y esa nos cuente, ¿no? Entonces, bueno, pasando el tiempo, estuvimos presentes en la cumbre del clima de París y en la que hubo el año después de Marruecos, luego hemos estado presentes en otras y en todas esas cumbres que se lanzan mensajes siempre muy interesantes desde el punto de vista de la agricultura de conservación, me refiero, pero luego no hay verdaderamente una dotación económica detrás que, más allá de la buena intención, sustente que algo se vaya a ocasionar, ¿no? O vaya a pasar. Pero llegó un momento en el que empezaron a aparecer los mercados de carbono. Y los mercados de carbono ya se supusieron un cambio, porque en los mercados de carbono, luego veremos, os pondré algunos de los que ya estaban funcionando, pues en los mercados de carbono sí había algo de recompensa económica a quien hiciera mejor las cosas que con respecto al tema del clima. Y claro, los mercados de carbono o toda la acción por el clima resulta que de rebote en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo vuelven a traer algo que Félix estaba diciendo antes, el suelo. Mirar al suelo en vez de pensar que el suelo está ahí y da igual lo que hagamos, no va a pasar nada sobre él, ¿no? Entonces, fijaos, bueno, toda la importancia del suelo, el carbono estaba ahí metido. Ahí abajo os pongo el reglamento, la resolución del Parlamento Europeo sobre los temas de suelo. Pero es interesante ver que la Comisión Europea ya estaba diciendo, y el Parlamento, porque el Parlamento se basa en lo que hace la Comisión, pues estaba diciendo, oye, que la erosión afecta a muchas de las tierras agrícolas de Europa, no solo el Mediterráneo, sino también en otras zonas, que el suelo que perdemos no se reemplaza, lo perdemos a escala biológica y se recupera a escala geológica, ¿no? Tienen que pasar cientos y cientos de años para recuperar un centímetro de suelo. Y luego ponían cifras. Ponían una cifra que estaba relacionada con la pérdida, ahí casi yo diría, de plantas que arrastran la erosión, ¿vale? Cuando vemos que hay unos regueros y se generan cargas donde caen árboles, o los regueros que se llevan semillas, bueno, pues todo eso provoca una pérdida de más de 1.000 millones de euros al año, pero hicieron también unos estudios sobre la degradación en un sentido más amplio. Y la degradación en un sentido más amplio no es solo el tema de erosión, de materia orgánica, sino mete el tema de biodiversidad,
de compactación y otras cosas. Y ahí estaban ya poniendo unas cifras anuales que son bastante más de lo que España va a recibir en la PAC, en este programa de la PAC. Claro, ese coste que ponen ahí de 50.000 millones de euros no lo pagamos monetariamente. Es un impacto o un coste que se entiende se está haciendo sobre el entorno. Y una cosa también interesante, y ahí nosotros nos permite, como asociación nacional, que además, no sé si sabéis, pero estamos integrados en una federación europea con otros 18 países de Europa, la ECAF, que tiene la sede en Bruselas. Bueno, pues ahí esa última parte que os pongo, de que cuesta 10 veces más restaurar un problema que prevenirlo. ¿Os acordáis del programa? Yo era chico y con muchos de vosotros, cuando veíamos el programa de la tele ese de Más vale prevenir, ¿no? Pues ese Más vale prevenir de la salud también sirve para el entorno, ¿vale? Y no tengo que decir que la agricultura de conservación es muy importante. Esto lo voy a pasar, y perdonadme que esté en inglés porque es de una infografía que hicimos. ¿Y por qué hablamos de agricultura, no solo agricultura de conservación y cambio climático? Bueno, pues en muchas ocasiones debemos de reflexionar sobre la fotosíntesis. Sabemos que las plantas hacen la fotosíntesis, toman el CO2 de la atmósfera y producen un azúcar que luego sirve para formar su estructura, y esta C de aquí abajo es la que tomamos de la atmósfera, y si nosotros este ciclo lo cortamos de tal forma que seguimos tomando carbono de la atmósfera sin devolverlo todo, ¿qué estaremos haciendo? Una práctica sumidero de carbono. Y eso es lo que hacemos con la agricultura de conservación. En el lenguaje de mercado de carbono, habéis oído hablar muchas veces de, bueno, podemos hablar de carbono orgánico del suelo, CO2 equivalente, créditos de carbono. Bueno, pues todo eso está relacionado. Deciros que un crédito de carbono, es decir, lo que nosotros podríamos tener en un mercado, corresponde a una tonelada de CO2 equivalente. Y ese CO2 equivalente es porque no solo el carbono o el CO2 es un gas de efecto invernadero, sino que hay otros. Pero todos tienen una, digamos, comparación o una equivalencia al carbono. Y aquí, por si hay alguien interesado, estas son las fórmulas que relacionan el análisis de materia orgánica o de carbono que vosotros hacéis en vuestro suelo con un crédito de carbono, ¿vale? Vosotros encargáis un análisis de suelo de la materia orgánica, dividís por este coeficiente y aproximadamente os dará el carbono del suelo. Ese carbono lo multiplicamos por 3,7 y tendréis el CO2, ¿vale? Ese CO2, cuando lo medimos en toneladas, ¿vale? Cada tonelada es un crédito. Y ese crédito de CO2, o ese crédito de carbono, es el que nosotros podríamos vender en un mercado, ¿vale? Háganme en cualquier momento, ¿vale? ¿Y por qué eso es tan interesante o es tan interesante la agricultura? Bueno, pues porque un montón de las plantas es carbono. No solo el carbono que nosotros tenemos, se ve un poquito regular, pero no solo el carbono que tenemos en la estructura de la planta, en el suelo, no interesa, sino que nos interesa saber que ese carbono que acabará en el suelo, pues nosotros lo estamos generando a través de la fotosíntesis, y aproximadamente 40-45, depende de la especie de la planta, es carbono. ¿Y por qué la Comisión Europea está intentando, voy a decir, regular o poner algo de orden en los créditos en los mercados de carbono? Ahora veremos cuáles hay. Pues por esto, fijaos, estas son las expectativas de Europa con respecto a las emisiones de carbono, ¿vale? La ambición en 2050 es ser neutros,
¿vale? Emisiones neutras, cero emisiones. Perdón, cero emisiones no. Que lo que nosotros emitamos lo compensemos, ¿vale? No vamos a emitir cero, siempre vamos a emitir, pero Europa quiere que lo que nosotros mismo que emitamos busquemos sitios donde generar, almacenar o contrarrestar esas emisiones. De tal forma que veis que la situación que tenemos ahora, estamos por aquí más o menos, no estamos haciéndolo bien, todo hay que decirlo, las expectativas que tenía Europa no se están cumpliendo, estamos sobreemitiendo, aunque reducimos en algunos casos, no estamos algo bien, pero fijaos, todo esto rojo, o gran parte de esto rojo que veis, vamos a ser nosotros, y cuando digo nosotros digo el campo, porque el campo es una de los sectores que tiene una capacidad demostrada para tener emisiones negativas si fomentamos el tema de esos sumideros, ¿vale? Bueno, deciros que, bueno, yo trabajo en la asociación, o soy miembro de la directiva de la asociación, pero trabajo principalmente en la universidad. Y en la universidad nosotros hemos hecho bastantes proyectos donde tenemos coeficientes que sustentan el que la agricultura de conservación es la mejor opción para contrarrestar ese tipo de emisiones, ¿vale? Claro, ¿y dónde podemos nosotros vender estos mercados, estos créditos? Bueno, actualmente hay dos mercados de carbono, o hay dos tipos de mercados de carbono. Los mercados son, como pongo ahí, son mecanismos o sitios donde hay alguien que quiere comprar y hay alguien que quiere venderlo y se realiza una transacción, ¿vale? ¿Qué precio tiene ese mercado? Esa transacción? Pues va a depender mucho de si el mercado es regulado o voluntario, ¿vale? Los mercados regulados tienen una norma clara, una norma, digamos, que están normalmente aprobadas por gobierno, de tal forma que suelen tener precios más elevados del crédito, ¿de acuerdo? Y los mercados voluntarios son, pues nos juntamos compradores y vendedores y llegamos a un acuerdo. Los mercados voluntarios son los que hoy en día están operando en la agricultura, ¿de acuerdo? Esos mercados voluntarios, no regulados. ¿Qué sucede? Que el precio del crédito de carbono, o lo que nosotros vayamos a recibir, va a depender mucho de ¿qué? De la credibilidad, ¿de acuerdo? De la credibilidad que yo imprima mi crédito, que la persona que quiera comprar mi crédito tenga la certeza de que es real, es cierto. Y en este caso es una cosa muy importante. Es una cosa muy importante, ¿por qué? Porque en el pasado se ha demostrado que ha habido casos de lo que llaman en inglés el greenwashing, como que, oye, que se ha vendido humo y que lo que se decía que se estaba haciendo en verdad no se hacía, o el impacto que se estaba suponiendo que se estaba consiguiendo en verdad no estaba sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el precio cae. En los mercados regulados, en Europa hay uno que afecta, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero es el comercio regulado, sobre todo afecta a la industria. Y la industria sí tiene, digamos, tiene unos compromisos de o bien reducir sus emisiones o compensarlas. Cuando entran en los mercados regulados, son los créditos ETS, bueno, pues deciros que el precio del crédito puede haber llegado a superar los 80-90 euros, ¿de acuerdo? 80-90 euros. Cuando hablamos de mercados voluntarios a nivel global, bueno, pues supongo, y creo que estoy en lo cierto, que seguro que a más de una persona presente, pues seguro que habrá venido alguna empresa ofreciendo comprar o entrar en el mercado voluntario, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No ha venido por aquí nadie? ¿No? Sí, ¿verdad? Sí, porque llevan ya varios años, no voy a decir empresas, pero ya hay varias empresas que incluso a nosotros nos han llamado muchas veces, ¿no? Oye, que estamos interesados, no sé qué, tanto en agrícolas como en forestales, y yo he visto pues ofertas que hacen, ¿no?
¿Qué es lo que pasa con los mercados voluntarios? Que como no están regulados, quienes operan se están ahora mismo apoyando en instituciones externas, digamos, empresas que son acreditadoras, como ahí las más famosas son Verra y Gold Standard, que tienen ellos su protocolo de captura de carbono, y si alguien se adhiere a ese protocolo y hace esas cosas, pues Verra te da un certificado que dice que está haciendo lo que ellos suponen que es positivo para generar crédito de carbono. Te dicen pues, que tú en tu finca estás generando no sé cuántos créditos por hectárea. Tú tienes ese certificado y con ese certificado, ¿qué es lo que hace? Claro, nosotros no vamos a ir a Google o a Microsoft a darle esos créditos. ¿Qué es lo que suele pasar? Hay intermediarios que compran créditos colectivos o individuales, perdón, y hacen una venta colectiva, ¿no? Que son estas empresas que os han venido a visitar para compraros vuestros créditos. ¿Qué es lo que hacen esas empresas? Os compran a vosotros individualmente, negocian un precio y luego ellas lo venden o lo intentan vender, no el vuestro individual, sino el colectivo que hayan hecho, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que la variabilidad del precio es muy grande. Es tan grande como que puede haber créditos voluntarios que luego de la presentación, ¿vale? No os preocupéis. Puede haber créditos en los mercados voluntarios que se hayan tasado en 30 euros y en 5 euros. Alguien me dijo alguna vez 50, pero también he oído en otros sitios y con otros colegas de otras partes del mundo que prácticamente estaban dando 4 euros, que no compensaba casi la verificación, que luego lo vamos a ver, al dinero que le estaban dejando. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como nosotros en Europa nos encanta regular, ¿verdad? Hemos sufrido ya pocas PAC y cambios de orientación y muchas historias. Bueno, pues Europa lleva ya varios años que creó una dirección general sobre clima. Había la de agricultura, la de medio ambiente, la de comercio, la de no sé qué, un montón de direcciones generales, como los ministros de aquí, ¿no? Bueno, pues cuando empezaron estos temas a tomar más relevancia, en Europa generaron como un ministerio del clima. Y ese ministerio del clima no solo se dedica a agricultura, pero tiene una parte que se dedica a agricultura. Y os digo que nosotros estamos en bastante contacto con ellos. De hecho, el mes que viene vamos a ir a una reunión europea sobre estos temas. Va a ser en Italia y donde la Comisión va lanzando mensajes. A partir de ahora, todo lo que voy a decir, igual dentro de un mes, cambia. ¿Vale? Han publicado un documento recientemente, bueno, en esta página web sí tenéis todo lo que se va actualizando, ¿vale? Eso no cambia. Pero digamos que van hay un grupo de expertos donde tenemos un compañero de la agricultura de conservación que va a Bruselas a esas reuniones, y nosotros siempre, como podéis imaginar, estamos ahí a marcha martillo con la agricultura de conservación, porque el tema esencial es la agricultura de conservación. ¿Por qué? Pues porque hay otros tipos de agricultura que nosotros sabemos que científicamente tienen más, ¿cómo decirlo?, tienen más incertidumbre a la hora de generar créditos, pero que los lobbies son muy potentes y al final pues estamos hablando de una cuestión de abrir el abanico y abrir los posibles fondos que haya a más gente. Bueno, entonces hay un documento que publicaron, os digo, literalmente la semana pasada, ¿vale? La semana pasada hay un documento que se llama Acto Delegado, donde la Comisión permite que como si fuera un reglamento que se desarrolle la normativa que ellos quieren. Entonces, fijaos, en este acto delegado o en este documento, aquí hay un resumen que me pasó, que ha hecho Irene de Tobar,
del Copa Cogeca Bruselas, le he cogido esta diapositiva, donde veis las actividades, que esta es la que más interesa a vosotros, ¿vale? La de agricultura, silvicultura en suelos minerales. Suelos minerales, no penséis que estamos echando, es que luego están los suelos, las turberas, ¿no? Los suelos que tienen muchísimo carbono, pero los suelos minerales pues, son los suelos que tenemos en el campo, las tierras de cultivo, ¿vale? Bueno, entonces, si os fijáis, dentro de las actividades elegibles, elegible es un palabra que utilizo mucho, actividades que son, que tienen en cuenta como positivas, pues hablan de, fijaos, esto viene de la traducción del inglés, labranza reducida, cultivo de cobertura, o cobertura de cultivo, o cobertura sobre el suelo, rotación de cultivo y retención de residuos. Si eso lo llamamos de otra forma, ¿qué estamos hablando de ahí? De las prácticas que se integran en la agricultura de conservación. Con una cuestión que siempre nosotros también llevamos. No es lo mismo el mínimo laboral que la siembra directa, ¿vale? Entonces, por eso los ecoregímenes también estaban ahí más definidos lo que nosotros creemos que da el mayor potencial en la siembra directa, ¿no? Bueno, y luego hablaban de conversión de tierras de cultivo en pastizales, prácticas de agroforestería, donde aquí, por ejemplo, encajan también quien tenga leñoso, quien tenga un viñedo, por poner cubierta entre el viñedo, ¿de acuerdo? Y luego, reducción de emisiones. Reducción de emisiones directas o indirectas. Eso es optimización en el uso de insumos y poder demostrar que nosotros estamos haciendo prácticas, pues por ejemplo, habéis hablado antes de la agricultura de precisión, pues la agricultura de precisión es nuestra gran amiga de la siembra directa. ¿Por qué? Pues porque con la agricultura de precisión, y si ya empezamos a meter sensores de detección de mala hierba, donde reducimos el uso de fitosanitarios, metemos las rotaciones leguminosas, utilizamos abonos que inhiban el óxido nitroso, en fin. Bueno, pues todo eso nos está diciendo la comisión que es interesante, ¿vale? Y luego, todo lo bueno tiene una parte también mala. Y es que, y esto es una opinión personal que yo doy ahora, es que tal y como están enfocando, si os fijáis ahora los requisitos de elegibilidad, el periodo de actividad, la certificación y el seguimiento, yo, si fuera agricultor, no me metía en esto. ¿Por qué? Porque ahora mismo nos están diciendo, fijaos, que tenemos que hacer 5 años, renovables hasta 3 veces, con máximo de 20 años, si se comprometen por adelantado. 15 años hasta un máximo de 30 leñoso. Ciclo de 5 años para la certificación. ¿Cuál está bien? No te van a hacer decir, entro este año y el año que viene voy y te mido. Y si por lo que sea estamos en periodo de transición y no incrementamos carbono, nos cortan el cuello. No, mejor esto. Pero luego esto es una cosa un poco chunga, y es que después de que te hayan certificado, tienes que tener un periodo de 10 años posterior a que hayas participado en el programa. Esto es como cuando en la auditoría te dicen tienes que guardar los papeles 10 años y tienes que mantener las buenas prácticas un tiempo. Y luego, una lucha muy grande que nosotros tenemos, por ahora tengo que reconocer que la estamos perdiendo, y es que los pioneros se quedan atrás, ¿vale? Nosotros desde hace años, un par de años, lo que estábamos intentando hacerle ver a la comisión es que no debemos de comparar una finca con esa misma finca, sino comparar esa finca con el entorno. De tal forma que si vosotros tenéis, supongo que a lo mejor alguien de vosotros habrá tocado la toma de muestras esta del Ministerio, que han hecho 16.000 tomas de suelo. ¿Para qué? Para hacer, el Ministerio está haciendo un mapa de carbono de España. ¿Para qué? En parte para esto. De tal forma que vamos a tener, es verdad que 16.000 muestras para toda España puede parecer pocas, ¿no? Pero bueno, sería razonable para tener al menos una aproximación. ¿Qué es lo que es interesante? Que nos comparemos con nuestro vecindario, ¿vale? ¿A qué nivel? Pues no lo sé. ¿Qué lo hacemos? ¿Municipios?
provincia, región, serían cuestiones de debate. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que la comisión, y el año pasado tuvimos una reunión con la gente de la TGClim y nos decían, hombre, no, es que los pioneros como vosotros, el que esto se extienda muchísimo por Europa, os va a generar una posibilidad de un negocio extra, que es asesorar, organizar jornadas, ser vuestras fincas, ser fincas demostrativas donde vayan comunidades, no sé qué. Todo muy bonito, pero sabemos que eso es, en fin, especialmente aquí en España y especialmente en Castilla y León, que hay muchos pioneros, mucha gente que lleva muchos años haciendo siembra directa, nosotros estamos intentando que ese histórico se vea reconocido, ¿vale? Pero ya os digo que ahora mismo ellos lo que están diciendo es que la fecha que están poniendo es 1 de enero del 23, ¿de acuerdo? Ahí es donde dicen, oye, ¿qué es lo que hacía antes? ¿Qué es lo que hace ahora? Si has hecho después del 1 de enero del 23 la siembra directa, pues te van a pensar que y decir que tu potencial de crecimiento va a ser mucho más alto en carbono que si empezaste hace 20 años, ¿vale? Entonces eso es un aspecto negativo. Luego aquí, las fruberas que os decía y los suelos muy orgánicos, aquí no me voy a parar, ¿de acuerdo? Porque aquí no tenemos nosotros nada. Y luego el tema de forestación. Forestación, no sé si os acordáis, en el programa, no sé si fue en el 2000, creo que fue en el programa del 2000, hubo de la PAC, hubo una ayuda ambientales para la forestación de tierras agrarias, que en algunas zonas pobres de cultivo, pues se reforestaron y tuvieron, bueno, de 20 años creo que tenían compromiso de mantener esto. Bueno, pues aquí, como veis, cuando hablamos de forestación, que no creo que sea lo más interesante para vosotros, por eso mucho, pues aquí fijaos que están hablando de periodos mucho más extensos, porque obviamente los árboles, los ciclos de crecimiento no son los mismos que los de los cultivos anuales, ¿no? Pero están hablando de 30. Bueno, entonces, lo que os decía, aquí os he hecho un pequeño resumen, ¿no? Indudablemente, y ahora voy a poner algunos consejos que yo haría en previsión de lo que pueda venir, sin tener la certeza de lo que puede pasar. Obviamente, mientras tengamos el paquete de prácticas de agricultura y conservación más completo, en mejor posición vamos a estar. En el sentido de que a nosotros, de alguna forma, yo digo, ahora mismo están debatiendo, oye, ¿cómo se establecen esas líneas base? Ese mapa de carbono que tenemos, o ese contenido de carbono que tenemos ahora mismo en nuestra finca. Bueno, pues en función de la línea base que se establezca, sobre esa línea base nosotros vamos a tener que demostrar las mejoras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues maximizar lo máximo posible la generación de carbono en nuestra finca y demostrar, ya estamos después del 23, ¿verdad? Demostrar que nosotros estamos haciendo las cosas, si ya las hacíais bien, mejor todavía, ¿de acuerdo? Yo es el escape que le veo. Vosotros podríais decir a la comisión, oye, nosotros estamos haciendo siembra directa, pero ¿cuánta gente de siembra directa quita la paja? Porque tenemos animales o porque nos facilita la siembra, es algo que vemos en el campo, ¿verdad? Oye, pues si en vez de quitar la paja, que es lo que yo hacía, dejo la paja, si meto cultivo o cambio la rotación de cultivo para generar más biomasa, sí, no voy a decir, pero tenemos que pensar cada uno en nuestro caso qué es lo que podemos hacer para maximizar esa generación de carbono y, por supuesto, demostrarlo, ¿vale? Cuaderno de campo, y yo hacía esto hasta esta fecha y a partir de ahora hago otra cosa, ¿vale? También podemos también, el tema de reducir las emisiones. Bueno, pongo ahí el suelo, pero en verdad, emisiones podemos reducir también en el tema de la optimización de insumos. Hablando de fertilizantes, cualquier compuesto que nosotros aplicamos en campo tiene una huella de CO2, ¿de
acuerdo? Entonces, si nosotros optimizamos esos insumos, también podremos demostrarlo en una monitorización. Entonces, para los nuevos practicantes, los que tengan ahora la siembra directa, que vengan a BAC, que estén empezando, pues el futuro es mucho más sencillo. Demostrar esos cambios, pero su potencial de crecimiento va a ser mucho más elevado que el del antiguo. No sé si lo voy a poder ver, pero como tenemos esto aquí, os voy a pintar así un poco regular una curva que puede ser diferente en cada finca. Si nosotros tenemos aquí el tiempo y aquí el carbono, cuando nosotros cambiamos a siembra directa, nosotros aquí empezamos la siembra directa. Al principio nosotros vamos a tener un tiempo que estimamos que al menos son 10 años en los cuales los incrementos de carbono van a ser pronunciados, especialmente si tenemos un suelo con bajo contenido de materia orgánica. Si nosotros metemos carbono, el suelo va a estar ácido normalmente por cogerlo y vamos a estar un buen periodo de años, 10 años, con un incremento muy grande con respecto al laboreo. Y luego vamos a entrar en una etapa en la cual esos incrementos, el suelo se empieza a saturar de carbono y esos incrementos son más lentos. Pero no quiere decir que no haya. Claro, ¿qué es lo que pasa? Si yo soy una empresa que quiero vender crédito de carbono, ¿a mí quién me va a interesar? Me va a interesar la gente que está aquí. Pero eso no quiere decir que los que estén aquí no merezcan tampoco estar en este tipo de mercado, ¿no? Hay estudios, ya os digo, nosotros hicimos, estoy hablando en el 2012, la primera aproximación, estamos hablando ya de 14 años, llevo un paso hablando, hace 14 años hicimos la primera estimación de cuánto carbono en las condiciones para España se podía almacenar cambiando a la agricultura de conservación. Y estimábamos que la media tonelada de carbono se podía conseguir. Si multiplicamos media tonelada de carbono por 3,7, tendremos los créditos, ¿vale? O sea que los 2-3 créditos, si se hacen bien las cosas y estamos en ese periodo de transición, podrían alcanzarse. Claro, si estuviéramos en un mercado regulado como el de la industria, que ha llegado a estar la tonelada, es decir, el crédito, en 80-90 euros, pues estamos hablando de 270 euros por hectárea. Solo en carbono, eso estaría bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que eso es regulado en industria. Si nos vamos a la agricultura, estaríamos hablando a lo mejor, en el mejor de los casos, con las cifras que yo estoy oyendo por ahí que están ofreciendo algunas empresas, estaríamos en 70, 80, 90 euros. Pero de esos 90 euros empezamos a quitar cosas. ¿Qué quitar? El que te verifiquen que tú estás haciendo eso. La cuota que se va a llevar la empresa. Entonces, esa cifra es la que debéis de negociar con las empresas para decir, oye, ¿cuánto es tu, en fin, no sé cómo decirlo, tu comisión, ¿no? O tu gestión, tampoco es comisión, la gestión, porque ellos te compran a ti, lo venden y tienen que tener también, oye, pues que no venden a todos y que algunos que dicen que van a hacer las cosas luego no las hacen. Entonces, bueno, si, en una situación ideal esto sería muy interesante. En la situación actual, como decía antes, si somos ya, si me permitís la expresión, ya maduritos en el sistema, ¿qué es lo que nos va a pasar? Pues que la adicionalidad nos va a costar trabajo. Porque, os pregunto, ¿quién hace regularmente análisis de suelo? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Cuántos años? Los que más lleváis en siembra directa, ¿cuánto incrementáis la materia orgánica? De un análisis a otro. ¿Poco? Poco, ¿por qué? Poco, ¿por qué? Porque estamos aquí.
¿vale? Porque estamos aquí. Claro, y ahora podríamos entrar en la picaresca que no os recomiendo. La picaresca que no os recomiendo, que seguro que alguien lo habrá pensado. Oye, tengo un montón de carbono. ¿Cómo bajo ese carbono? Arando, meto unos pocos pases, bajo el carbono y ahora digo que me meto e intento estar ahí. No, no porque cuando intentéis entrar al mercado os van a pedir qué es lo que habéis hecho 3, 5 años atrás. ¿Vale? Entonces, te empiezan a pedir, bueno, si os habéis cogido algún tipo de ayuda, ya está ahí marcado. ¿Vale? Si no tenéis ayuda, pues a lo mejor no. Si habéis entrado en el plan Renove con la siembra de horas directas, no sé qué, podéis tener marca, ¿no? Entonces, ya os digo, yo no recomiendo a nadie que abre para entrar en los mercados de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí tenemos esa necesidad de pensar cuál es la mejor estrategia para buscar esa adicionalidad. ¿De acuerdo? Y fijaros, claro, nosotros, y esto lo voy a pasar un poquito, ¿vale? Nosotros, claro, empezamos a decir, oye, ¿qué preguntas tenemos que hacer? Para mí lo ideal sería seguir luchando con esa mejora que ya hemos servido y que no nos la han pagado. Pero por otro lado tenemos un riesgo aquí. ¿Cuál es el riesgo? Estamos cobrando el ecorégimen de la PAC. Y depende de cómo estén elaborados los documentos estos, te pueden decir, oye, nosotros no pagamos 2 veces por lo mismo. Y algunas regulaciones de esa voluntaria, perdón, no voy a utilizar la palabra, algunos mercados voluntarios, las certificadoras dicen que el crédito debe ser motivador para el cambio. ¿Eso qué significa? Que el que tú recibas ese crédito de carbono debe ser la motivación principal para que tú cambies tu forma de hacer lo que hacías en el campo. Imaginaos, yo soy agricultura convencional y como me quiero meter en el mercado de carbono, hago siembra directa. Eso está claro, ¿no? Pero imaginaos que nosotros somos ya de siembra directa, pero llevamos muy poco tiempo y estamos cobrando los ecoregímenes de la PAC, de la siembra directa. Podría haber, creemos que no, pero podría haber un conflicto con el tema de que estás teniendo ya una subvención para hacer algo que también quieres cobrar a través del mercado de carbono, ¿vale? Eso ahora mismo, os digo que es un riesgo de los que hay por ahí pululando, pero no lo vemos como un gran riesgo, ¿vale? Pero para que lo tengáis presente. Otra cosa importante, y lo he comentado antes ya, es que la agricultura de conservación no es solo la siembra directa, es las coberturas, las rotaciones, intentar, como decía antes, maximizar esos principios de la agricultura de conservación para maximizar también la generación de carbono. ¿Tenéis alguna pregunta por ahí? ¿Todo claro? Vale. Os digo que paradme en cualquier momento, ¿vale? El tema que antes he comentado brevemente, ¿no? Que seamos conscientes de esa monitorización posterior. Sinceramente, os tengo que decir que no sé cómo lo van a hacer, porque muchas veces ya veis que muchas veces los controles, cada vez más con temas de satélite, con menos visita a campo. Yo sinceramente no sé cómo pretende la Comisión Europea monitorizar 10 años, hasta 10 años después lo que se ha estado realizando como compromiso dentro de un mercado de carbono regulado con esta norma, ¿vale? Esto sí es importante, y aquí os digo que se llevan ya bastantes reuniones de esa línea base. Claro, porque esa línea base es lo que va a definir cuánto carbono os van a pagar.
Si nuestra línea base, imaginaos que, porque ya os digo que aquí, a ver si esto, voy a poner aquí, ahora cambio rojo, no sé si se va a ver mejor el rojo, pero imaginaos que nosotros, este es el carbono en 2026, donde yo, bueno, más bien sería en el 23, ¿vale? Que es cuando vamos a empezar el cambio. Y nosotros empezamos a hacer buenas prácticas. Y estas buenas prácticas hacen que, pasado el tiempo, mi nivel de carbono sube ahí. Pues esta diferencia, expresada en toneladas de CO2, serán los créditos que yo pueda pedir. ¿A nosotros qué nos interesa? Pues obviamente tener una línea base baja. Bueno, digo desgraciadamente porque en parte lo que comentaba ya antes de la rentabilidad, el tema de las producciones, está relacionado más de lo que queréis con la materia orgánica. La materia orgánica es un bioindicador de calidad del suelo que nos ayuda a tener mejores cosechas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que si nuestra línea base está ya muy alta, porque se apliquen unos modelos que den esos datos altos, nos van a perjudicar. Os digo que la línea base esta va a ser imposible medirlas finca a finca. Aquí se están estableciendo o están trabajando con modelos de carbono. Los modelos sabéis que son como una fórmula donde se meten variables y en función de las variables que tú introduzcas, pues tendrás un resultado u otro. ¿Qué es lo que un modelo? Bueno, hay varios modelos, pero hay uno que recuerdo yo que cambiaron la fórmula y yo me acuerdo que nosotros estábamos testeando varios modelos y el mismo modelo de un año a otro bajaba el carbono. Y nosotros decíamos, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Empezamos a hurgar y resulta que había cambiado la metodología de cálculo. ¿Qué es lo que sucede? Que la comisión obviamente va a querer metodologías de cálculo que sean sólidas, robustas y basadas en estudios científicos, ¿no? Nosotros entonces estamos trabajando desde la Universidad de Córdoba y otras universidades también en España para ayudar a tener unas cifras que sean verdaderamente fieles a la realidad y que no perjudiquen, por supuesto, a la siembra directa, porque en el sentido de que si nosotros seguimos haciendo buenas prácticas, seguimos, pues lo que os decía antes, dejamos más paja o metemos en la rotación de cultivos algunos cultivos que son más, pues más ricos en carbono, pues que eso se contemple, ¿no? Este tema, pues lo digo ya, y sobre todo si estáis, no sé si hay alguien aquí de la consejería, invitáis a alguien de la consejería o hay alguien, bueno, pues esta es una de las cosas que debemos de luchar también a nivel nacional, ¿no? El tema de la interacción con la PAC, ¿no? Que nosotros tengamos esa viabilidad de ecorégimen más mercado de carbono. ¿Por qué? Sinceramente, porque el ecorégimen nos paga todo lo que generáis en términos de carbono, ¿de acuerdo? Bueno, y estas son las operativas, ¿no? que yo os digo. Pues yo, si fuera vosotros, todo esto lo resumiría en que lo tendréis hecho ya, pero que pongáis especial atención en cuadernos de campo, en registrar todo lo que hacéis y especialmente a partir del 23, si tenéis datos a partir del 23, que todas las mejoras que hayáis introducido, que creéis que pueden tener impacto en la materia orgánica del suelo o en la reducción de emisiones porque optimicéis el sumo, porque lo podáis probar. ¿Más? Bueno, esto ya no lo voy a entrar ahí. ¿Vale? ¿Y problemas que tenemos? Bueno, pues que, como vosotros bien sabéis, hacer una tabla rasa, especialmente para países como el nuestro, es muy complicado, porque tenemos muchísimos suelos diferentes, tenemos una diferencia muy grande en la agricultura, del norte, del sur, secano, regadío, y pensar, esto lo he puesto ya en varias ocasiones,
monitoreo, verificación e información. Nosotros tenemos que ser capaces de que lo que nosotros hagamos se pueda verificar. ¿De acuerdo? Y, ¿vale? Bueno, ¿alguna idea que podría ser interesante? Oye, si resulta que viene una empresa que nos compran a un montón de gente independiente y luego ellos venden paquetes, oye, nos podríamos plantear establecer algún tipo de proyecto colectivo. Oye, ¿hay espacio para el cooperativismo a participar aquí? Puede ser interesante. Puede ser interesante que igual que nos agrupamos a veces para vender la producción, que nos agrupemos también para vender los créditos de carbono. Entonces, es algo que a través del mundo de la cooperativa también podemos contemplar. ¿Vale? Bueno, fijaos, esto tiene ya unos años, ¿vale? Pero fijaos, mercados de carbono que llevan operando en el mundo tiempo. Yo conozco a la persona que estableció uno en Canadá, en Alberta, y la verdad es que el hombre lo pasó regular, porque el problema suyo era, ellos llegaron a pagar $30 canadienses por crédito, o sea, haceros la idea, unos 30 euros por crédito, por tonelada de CO2. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchos de estos mercados, la fuente de financiación es privada, ¿de acuerdo? Hubo una época, si vosotros os acordáis del protocolo de Kioto, ¿sí? Que fue el primer acuerdo internacional que en el protocolo de Kioto sí teníamos que pagar si lo incumplíamos. Entonces, a los Estados miembros los Estados que firmaron el protocolo de Kioto, sí les interesaba incentivar y pagar a los agricultores buenas prácticas que redujeran esas emisiones de carbono. Os tengo que decir que yo hice un estudio hace ya también bastante tiempo, me costó un montón de trabajo encontrar la cifra, incluso pregunté en el Ministerio, que a España cuánto le había costado el protocolo de Kioto. Y España lo incumplimos el protocolo porque las emisiones de base eran muy bajas y luego vino el boom económico y el boom inmobiliario y resulta que emitimos un montón más. Y España tuvo que pagar 800 millones de euros por incumplir el protocolo de Kioto. Si esos 800 millones de euros se hubieran invertido en siembra directa, ya os digo yo que podríamos haber prácticamente compensado esas sobreemisiones con respecto a las que teníamos permitidas, ¿vale? Entonces, en muchos de esos mercados estamos hablando de la motivación privada. Y la motivación privada hay que ser consciente que es limitada. ¿Por qué? Pues porque no hay 200 empresas que se llamen Google y 200 empresas que se llamen Microsoft que tengan Google creo que invirtió el año pasado $100 millones en compensar sus emisiones de carbono, pero no tenemos muchísimas empresas en el mundo de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que esa evolución del precio va a ser dinámica y como os decía antes, bueno, esto es de hace un año, fijaos que incluso se llegaron a superar en los mercados regulados los 100 euros la tonelada, pero en el mercado voluntario, fijaos que el crecimiento esperado, si no se hace nada, va a ser muy pequeño. Por eso la Comisión Europea está estableciendo esta normativa o esta propuesta que os he estado comentando sobre lo que he estado comentando antes. Ahora, lo que sí tengo claro es que si alguien responde que sí a lo que está en rojo, aunque no se ve bien, porque ni entre en los mercados de carbono. Si alguien labra, si alguien retira la paja, si alguien no hace cubierta en leñoso, si lo que estamos en el esquema pasado, pues obviamente no merece la pena ni molestarse en hacer esto. O sea que aquí sabemos ya que está el origen, que aunque no lo veamos, se producen quemas. Cuando nosotros, este es el mapa de carbono de los suelos, y en España estamos en los suelos más pobres de toda Europa,
Y lo que sucede aquí es que cuando la materia orgánica es un 58% es carbono. Cuando el carbono de la materia orgánica nosotros la abramos, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos un montón de canales por los que entra el oxígeno del aire, ¿no? Y carbono y oxígeno, CO2. Se produce la reacción de combustión, la reacción química, que, aunque no veamos estos fuegos, lo que está pasando aquí es una reacción de combustión que literalmente se está quemando el carbono, la materia orgánica que tenemos en el suelo. Y lo que nosotros hagamos, imaginaos esto que yo os decía antes, ¿no? Eso que os he pintado ahí. Tenemos aquí, podemos subir el carbono si hacemos bien las prácticas, pero que sepamos que, aunque empecemos a hacer bien las prácticas, si luego dejamos de hacerlas, esto no está a escala, ¿vale? Pero que sepáis que la pérdida de carbono o que lo bueno que hagamos puede ser reversible. O sea, lo bien que hagamos, que podemos estar haciendo durante varios años, si volvemos atrás, pues perderemos esa ganancia que hayamos conseguido. ¿De acuerdo? Así que, bueno, ya para terminar esta parte, bueno, pues que sepáis que creo que puede ser viable nuestra participación, que tenemos que pelearla, ¿vale? Que tenemos retos, ¿de acuerdo? Tenemos retos, tenemos que trabajar en los potenciales, que es algo también importante, y esos potenciales, aquí os comento algo que no he hecho antes, porque os estaba hablando antes de Google y de Microsoft, pero también podemos intentar hacer una estrategia de que nuestro carbono sea el Estado español el que lo cuente como propio para pues, los acuerdos internacionales sobre el clima, para que el propio Estado sí que se lo pueda contabilizar, ¿vale? En vez de hacerlo de forma privada, hacerlo de forma pública. Y ahí tendríamos otra vez, y perdona, el tema de la PAC, si nos pagan, si nos van a poder pagar extra, si no, si ya no están pagando, en fin, tenemos todavía algunas cuestiones que resolver. ¿Vale? Y por último, ya en 2 diapositivas, y perdonad que esté en inglés, porque no las tengo en español, deciros que hemos iniciado un proyecto, del que espero que oigáis hablar bastante, y deciros que es un proyecto sobre la integración de la agricultura de observación y la agricultura regenerativa, que sabéis que ahora son muchísimo de agricultura regenerativa. Bueno, pues para que entendáis, la agricultura regenerativa no es otra cosa, y bien entendida, como los principios de agricultura de observación con la integración de los animales allá donde sea posible. Obviamente, hay diferentes perspectivas. Si vamos a una parte de Europa, pues la agricultura regenerativa lo integran como práctica agroecológica, orgánico, y al final muchas veces cuando lo que tenemos que ver es si alguien quiere hacer agricultura regenerativa y viene a nosotros, lo que le tenemos que decir es que haga siembra directa, que deje cobertura, que no abrimos suelos, lo que llevamos haciendo aquí más de 30 años, ¿no? Y eso sabemos que tiene muy buenos efectos en el entorno. Bueno, deciros que este proyecto, que lo coordinamos desde la Universidad de Córdoba, va a desarrollarse en 12 países diferentes con 22 socios. Vamos a estar 5 años trabajando. Tenemos, pues de España está la universidad, la Asociación de Agricultura de Observación, y tenemos también a los compañeros de Asaja Sevilla en el equipo. Luego está ECA, que a lo mejor conocéis alguna ECA, que esta es la Federación Europea de Agricultura de Observación, que da soporte también a nivel europeo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y qué es lo que vamos a hacer en España? Bueno, pues dentro del proyecto se van a establecer 5 Living Labs. Los Living Labs no son otra cosa que fincas. Son laboratorios al aire libre que se componen de fincas. Fincas que lo que nosotros tenemos que sean fincas comerciales de agricultores. Hicimos una preselección de fincas porque nosotros tenemos que trabajar por el reparto de países. A nosotros nos tocó los cultivos leñosos. Entonces, yo puedo ver ahí perfectamente en el laboratorio español, pues fincas de viñedo. Si hay alguien que tenga finca de viñedo, que sepa que si buscáis esa página web, pues habrá, o nos
contactáis a mí, me contactáis a mí, os pongo en contacto con Óscar Veras de la asociación, que es quien está liderando este laboratorio, y lo que vamos a hacer es, pues, cubierta. Esencialmente cubierta, adaptar diferentes cubiertas para diferentes cultivos, ¿de acuerdo? Obviamente en el sur trabajaremos más con olivar, pero yendo para el norte, pues otros cultivos leñosos pueden verse afectados. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues un montón de cosas. Va a haber una aplicación para móviles para ayudar a la toma de decisiones a técnicos y agricultores de campo. Se van a hacer un montón de jornadas de campo, de las que ya también podréis ir teniendo información a través de la asociación. Y sobre todo lo que buscamos es, ya como último punto, es influencia en que todo lo que venga en el futuro de políticas de Europa, no podéis imaginar el cursar lo que nos da la Comisión pidiéndonos cosas ya, y eso que acabamos de empezar. Bueno, pues lo que queremos es influir para que la agricultura de conservación esté lo mejor posicionada posible en las siguientes regulaciones que haya con respecto a la agricultura en el continente. Y con esto, bueno, pues ahí tenéis mi correo. Si me buscáis por ahí en LinkedIn también ponemos cosas de cuando en cuando. Y si tenéis alguna duda, pues encantado de responderla. Muchas gracias.